Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Introducción al Sistema de Cumplimiento Normativo, Compliance y Responsabilidad Corporativa de la Maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. Esta materia se compone de 7 unidades, las cuales están divididas en 4 bloques de 4 sesiones cada una. En la primera sesión del bloque 1 veremos teorías que niegan la responsabilidad penal de la persona jurídica, teoría de la ficción de Federico Carlos de Savigny, por los fines de la pena por la incapacidad de la voluntad de acción y de culpabilidad. El objetivo específico de esta sesión es que al finalizar ustedes puedan analizar, comparar, evaluar, interpretar y explicar las principales teorías que niegan la responsabilidad penal de la persona jurídica, valorando su relevancia histórica, doctrinal y práctica para el estudio contemporáneo del compliance y la responsabilidad corporativa. Durante gran parte de la historia del derecho penal, se sostuvo que solo las personas físicas podrían ser sujetos activos de delitos. Esta concepción dominó la dogmática penal europea y latinoamericana hasta finales del siglo XX, sustentada en diversas teorías que negaban la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Estas teorías, entre ellas la teoría de la ficción de Savigny, las tesis orientadas a los fines de la pena y las teorías basadas en la incapacidad de acción, voluntad y culpabilidad, tuvieron un profundo impacto en la estructura del derecho penal clásico. En la actualidad, aunque la mayoría de los sistemas contemporáneos reconocen algún tipo de responsabilidad penal o cuasi penal corporativa, estas teorías siguen siendo fundamentales para comprender el surgimiento del compliance, la evolución de la responsabilidad empresarial y las bases dogmáticas del derecho penal económico moderno. Ahora veamos el concepto general de las teorías que niegan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las teorías que niegan la responsabilidad penal de la persona jurídica son construcciones doctrinales que sostienen que las empresas, entidades u organizaciones colectivas no pueden cometer delitos, ya sea por su naturaleza ontológica, por limitaciones normativas o por razones político-criminales. Estas teorías se desarrollaron principalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, dentro del marco del derecho penal liberal y del individualismo jurídico. Bien, ¿para qué sirven estas teorías en el estudio del compliance y la responsabilidad corporativa? Aunque hoy en día existe una tendencia global hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estas teorías siguen siendo útiles porque permiten comprender los fundamentos históricos del rechazo inicial a la responsabilidad corporativa. Analiza cómo surgió la necesidad del compliance como mecanismo para demostrar la ausencia de culpabilidad o fallas estructurales. Evalúa los debates contemporáneos sobre los límites del derecho penal en contextos empresariales, distingue entre responsabilidad penal administrativa y cuasi penal en modelos comparados e identifica tensiones entre dogmática penal tradicional y nuevas formas de criminalidad organizada a través de estructuras corporativas. Veamos ahora la teoría de la ficción de Federico Carlos de Savigny. Savigny fue un fundador de la Escuela Histórica del Derecho, quien sostuvo que la persona jurídica es una creación artificial del derecho, una ficción sin existencia real ni voluntad propia. Solo las personas físicas poseen voluntad, conciencia moral y capacidad de acción. El planteamiento central de la teoría de Savigny dice que la persona jurídica carece de voluntad natural y solo actúa mediante órganos humanos,
no puede cumplir ni violar normas penales por sí misma y establece que el derecho penal solo puede dirigirse contra individuos y nunca contra entes ficticios. ¿Para qué nos sirve esta teoría de Savigny? Para comprender la estructura clásica del derecho penal individualista y la resistencia histórica a expandir la imputación penal a las corporaciones. Los principales exponentes son Federico Carbon-Savigny, Karl Binding, Frank von Liszt, que establece una primera postura, y también parte de la dogmática penal clásica alemana y española del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Veamos quién fue Federico Carbon-Savigny. Él nació en 1779 y fallece en 1861. Fue un jurista y fundador de la Escuela Histórica del Derecho, una figura clave en la jurisprudencia alemana del siglo XIX, que defendía que el derecho nace del espíritu del pueblo, evolucionando orgánicamente y rechazando la imposición de códigos legales ajenos a la tradición nacional. Fue profesor en Berlín y ministro de legislación, y sus obras fundamentales incluyen Historia del derecho romano en la Edad Media y el sistema del derecho romano actual, sentando las bases para entender el derecho como un fenómeno histórico y cultural. Por su parte, Karl Ludwig Lorenz Bidem nació en Frankfurt del Meno el 4 de junio de 1841 y muere en Frimburgo de Brisgovia el 7 de abril de 1920. Fue un jurista alemán conocido como impulsor de la teoría de la justicia retributiva. Su influyente libro, Die Freiheit der Verdichtung, Leben zu weiter Lebens, que significa la aprobación de la destrucción de la vida indigna de la vida, escrita y publicada en 1920, escrita junto con el psiquiatra Alfred Hodge, fue utilizada por los nazis para justificar su programa secreto de exterminio de los discapacitados mentales y físicos, conocido como Action T4, disfrazado bajo el término eutanasia. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la teoría de Savigny en el compliance? Estas ideas llevaron a concebir a la empresa únicamente como escenario de acciones individuales y no como sujeto. Por ello, durante mucho tiempo, el compliance se justificó más por razones administrativas o de control interno que por responsabilidad penal. Veamos ahora las teorías que niegan la responsabilidad penal por los fines de la pena. Estas teorías sostienen que la pena tiene fines como retribución, prevención general, prevención especial o resocialización, los cuales solo pueden aplicarse a seres humanos. La persona jurídica, al no experimentar sufrimiento, reproche moral ni proceso de reinserción social, no puede ser destinataria legítima de penas. Los argumentos principales son que la pena exige un sujeto capaz de sufrir un mal. No es posible la resocialización de un ente ficticio y la retribución moral carece de sentido respecto de una entidad colectiva. De igual forma, las sanciones aplicadas a empresas son meramente administrativas o económicas y no propiamente penales. Los principales exponentes de la teoría son von Liszt, en su fase madura de la teoría, Klaus Rossin, que es un crítico que reconoce la dificultad del fundamento retributivo, así como parte de la escuela clásica y neoclásica. Veamos quién es Klaus Rossin. Él nació en Hamburgo, en la República de Weimar, el 15 de mayo de 1931 y fallece en Hamburgo, en la República Federal de Alemania, un 18 de febrero del 2025. Fue un abogado y jurista alemán destacado por su labor en el ámbito del derecho penal internacional, derecho procesal penal y teoría del derecho. Fue uno de los penalistas de mayor influencia en discusión contemporánea del derecho penal de la tradición romano-germánica, lo que le ha hecho acreedor de casi una veintena de doctorados honoris causa y reconocimientos académicos como la Orden Raimundo Peñafort en España. ¿Cuáles son las implicaciones del compliance con esta perspectiva? Con esta visión, los programas de compliance se orientaban principalmente a evitar sanciones administrativas no penales
hasta que los sistemas comenzaron a transformar las multas a empresas en verdaderas penas corporativas. Veamos ahora las teorías basadas en la incapacidad de voluntad, acción y culpabilidad. El derecho penal se construye sobre la idea de sujeto activo con capacidad de acción, voluntad, intención y culpabilidad, categorías propias de individuos humanos. Las personas jurídicas, al ser entes ficticios o colectivos, no poseen psicología ni conciencia moral. El argumento esencial de esta forma de interpretar la teoría habla sobre la incapacidad de acción, donde establece que solo los individuos actúan. La empresa es un conjunto de conductas individuales. La incapacidad de voluntad establece que no existe una voluntad única ni autónoma del ente colectivo, sino que son voluntades de sus miembros. La incapacidad de culpabilidad establece que la culpabilidad parte del reproche moral y subjetivo, inexistente en un ente abstracto. Y los problemas de la imputación identifican qué actos de los miembros constituyen la acción de la empresa, la cual podría ser vinculada jurídicamente en ese complejo y artificial sistema. Los principales exponentes son Hans Belsen, Edmundo Wechsler, Centro de la Dogmática Penal Alemana del siglo XX y la doctrina tradicional española propuesta por Jiménez de Azúa en algunas etapas. Veamos quién es Hans Belsen. Él nace en Arnhem, Turingia, el 25 de marzo de 1904 y fallece en Andernach el 5 de mayo de 1977. Fue un jurista y filósofo del derecho alemán. Edmundo Messer nació en Basilea el 15 de octubre de 1883 y muere en Göppingen el 24 de mayo de 1962. Fue un teórico penal y criminólogo alemán que desde la República de Weimar, pasando por las dos guerras mundiales, Messer hizo importantes contribuciones para la dogmática del derecho penal, especialmente para la comprensión del hecho, tipo penal, y los elementos subjetivos de la antijuricidad y el concepto de culpa. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esta visión de la teoría con el compliance? Estas teorías impulsaron modelos alternativos como la responsabilidad por defecto de organización, que hoy sirven de base para considerar el compliance como prueba de diligencia debida al sistema moderno. En conclusión, podemos decir que las teorías que niegan la responsabilidad penal de la persona jurídica constituyen la base histórica y dogmática del derecho penal tradicional, aunque hoy los modelos contemporáneos tienden a aceptar la responsabilidad penal corporativa. Estos enfoques siguen siendo esenciales para comprender las tensiones entre el derecho penal clásico y los nuevos desafíos del derecho penal económico, financiero y tecnológico. En el contexto del compliance, estas teorías permiten identificar por qué surgió la necesidad de mecanismos internos de prevención, cómo se transformó la visión de la empresa dentro del derecho penal y de qué manera se justifica la imputación penal corporativa en los sistemas modernos. Y finalmente, todas estas teorías que acabamos de ver son herramientas teóricas fundamentales que sirven para evaluar la crítica de la expansión del derecho penal hacia ámbitos empresariales y para fortalecer modelos de responsabilidad organizacional basados en el cumplimiento normativo. Bien, jóvenes, con esto concluimos esta sesión, no sin antes comentarles que debido al formato de las mismas, se encuentra muy puntualizado cada uno de los temas, por lo cual les invito a que revisen su carpeta de antología de cada bloque por cada sesión, en donde encontrarán desarrollado un poco más los temas vistos en cada clase. Que tengan un excelente día.